Él era el único que cuidaba de su abuelo, pero tras su muerte, toda la familia se burló de él porque solo había heredado una vieja cabaña en medio de la nada. Todos creían que había recibido la herencia más inútil, pero cuando abrió la trampilla bajo el suelo, la familia descubrió la verdad y se arrepintió de todo. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? La muerte de Henry Harper cayó sobre la familia como una sombra inesperada, aunque para muchos de ellos no significara más que el cierre de una larga espera. Durante años habían observado al anciano con una mezcla de fingida ternura y silenciosa impaciencia, convencidos de que, cuando llegara el momento, sus cuentas, sus bienes y cualquier resto de su antiguo éxito económico les serían repartidos como un botín merecido. Solo uno de ellos, Will Harper, no pensó nunca en el dinero. Para él, el abuelo era un hombre de carne y hueso, con dolencias, historias repetidas que nunca le molestaban, silencios que entendía sin necesidad de palabras y esa mirada cansada que se iluminaba cada vez que lo veía entrar por la puerta. Mientras los otros familiares aparecían en fechas señaladas, con sonrisas que duraban lo que tardaban en marcharse. Will era quien lo acompañaba al médico, quien le traía comida, quien le cambiaba una bombilla o le escuchaba hablar de la juventud, de su antiguo negocio y de días que ya nadie recordaba. Había habido un tiempo, antes de que la vejez lo alcanzara, en que Henry era un hombre respetado. Regentaba un pequeño negocio en la ciudad, tenía contactos, sabía moverse en el mundo de los objetos antiguos, las curiosidades históricas y los artículos raros. No era rico según las cifras frías que tanto obsesionaban a sus familiares, pero era un hombre que vivía bien y manejaba con inteligencia su patrimonio. Ese pasado, sin embargo, hacía que todos los demás se convencieran de que algo grande les esperaba cuando él faltara, una herencia digna de las historias que él contaba. Aunque no lo visitaran casi nunca, se mantenían atentos, deseando que su paciencia familiar fuera recompensada algún día. Cuando Henry falleció, la casa del anciano se llenó de murmullos, arreglos, discusiones sobre trámites y comentarios sobre lo que cada uno merecía. Will pasaba entre ellos como si fuese invisible. Se movía por la casa recogiendo papeles, preparando documentos, ayudando al abogado de la familia, mientras los demás hablaban entre ellos sin incluirlo. A veces escuchaba fragmentos de conversación. Alguien mencionaba la palabra herencia, otro hablaba de la fortuna perdida, otro más hacía cálculos hipotéticos. Nadie parecía sentir el menor dolor por la ausencia del hombre que yacía en el salón, esperando el último adiós. El día del funeral, Will caminó delante de todos con paso firme, aunque por dentro sentía que algo se le había roto. No era solo la muerte del abuelo, sino la forma en que la familia se comportaba, como si la vida de Henry fuera un trámite que había terminado al fin. No había lágrimas sinceras, solo gestos aprendidos. Mientras los demás se dispersaban después de la ceremonia para continuar sus vidas como si nada hubiera ocurrido, él se quedó unos minutos más junto a la tumba recién cubierta, sintiendo que debía quedarse allí un poco más, porque era lo único que podía hacerle justicia. La siguiente cita importante fue el día de la lectura del testamento. Desde temprano la familia se reunió en la oficina del abogado, un hombre de traje oscuro que conocía a Henry desde hacía años y que había observado muchas veces cómo la familia se movía alrededor de él solo cuando les convenía. Aquella mañana, la sala estaba cargada de una tensión casi palpable. Los primos de Will hablaban entre ellos, especulando sobre cuánto les tocaría. La tía Evelyn, una mujer que siempre había presumido de cercanía con su hermano Henry, se sentó en primera fila con expresión de expectativa victoriosa. Otros parientes se acomodaron como quien aguarda un espectáculo. Will se sentó al final de la mesa, sin interés por la competencia silenciosa que se desarrollaba frente a él. No esperaba nada. Había compartido tiempo con su abuelo, no dinero. Había recibido historias, no contratos. Y eso, aunque nadie más lo entendiera, era lo único que no le pesaba. El abogado abrió el sobre, desplegó las hojas y comenzó a leer. La lista era larga. Una prima recibió $400,000. Otro primo, la misma cantidad.
La tía Evelyn obtuvo el apartamento de Henry en la ciudad y su automóvil, algo que celebró con una sonrisa que no pudo esconder. A otros familiares se les otorgaron sumas importantes o bienes valiosos. Las reacciones iban desde el orgullo hasta la decepción, dependiendo de la cifra que escuchaban. Cada nombre provocaba un murmullo diferente, como si se tratara de una subasta en la que cada uno esperaba salir con el premio mayor. Y entonces llegó el turno de Will. El abogado hizo una pausa, como si supiera que lo siguiente sería inesperado para todos. Leyó despacio, con una claridad que cortó el aire. A mi nieto William Harper dejo la propiedad situada en la zona montañosa del condado, la cabaña que fue adquirida hace más de 30 años y que permanece bajo mi nombre. Hubo un silencio breve, seguido por risas suaves que fueron creciendo. Algunos se miraron entre sí con incredulidad divertida. La cabaña era famosa entre la familia, no por su valor, sino por lo contrario. Un lugar olvidado, ruinoso, que nadie consideraba más que un pedazo de madera vieja en medio del bosque. Que Will recibiera únicamente eso, mientras los demás se llenaban los bolsillos, les pareció casi un chiste. Bueno, al menos tendrás un lugar donde meditar, se burló uno de sus primos. Tal vez encuentres oro bajo el piso, añadió otro, provocando carcajadas. Will no respondió. Sintió el calor subirle al rostro, una mezcla de humillación y desconcierto. ¿Por qué su abuelo había tomado esa decisión? ¿Por qué darle a él lo que los demás consideraban inútil? Durante un momento pensó que tal vez había sido un error, que el abogado leería una corrección o una explicación adicional, pero no la hubo. El testamento concluía sin más sorpresas. Cuando la reunión terminó, los familiares salieron comentando entre ellos sus nuevas ganancias, organizando celebraciones o especulando sobre cómo invertirían el dinero. Nadie se acercó a Will, salvo para palmearle el hombro con falsa compasión. Él recogió la copia del documento, salió a la calle y sintió un alivio extraño al respirar aire fresco. Todo había sido tan grotesco que no sabía si reír o enfadarse. Esa misma tarde tomó una decisión. Necesitaba ver la cabaña. No por la herencia, sino porque intuía que, de algún modo, la clave de la decisión de Henry debía estar allí. Era imposible imaginarlo actuando sin un motivo profundo, y si ese motivo existía, era su deber descubrirlo. Condujo al día siguiente al amanecer, cuando la carretera aún estaba silenciosa y la ciudad dormía. El camino hacia las montañas era largo, serpenteante, rodeado de árboles que parecían observarlo desde ambos lados. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. La luz se filtraba entre los pinos, el aire olía a tierra húmeda y hojas antiguas, y la sensación de aislamiento se hacía más fuerte. Finalmente llegó a la propiedad. La cabaña estaba allí, exactamente como la recordaba de la única vez que había ido de niño. Vieja, con pintura descascarada y ventanas ennegrecidas por el tiempo. El porche crujió cuando puso un pie sobre él, como si la estructura protestara por ser molestada después de tantos años de silencio. El lugar estaba cubierto de musgo y hojas secas, y una sensación de abandono total envolvía la escena. Sin embargo, cuando abrió la puerta, algo cambió. El interior estaba limpio, polvoriento, sí, pero cuidado. Nada estaba fuera de lugar. La mesa tenía un mantel doblado con precisión. Las sillas estaban alineadas y sobre la repisa había algunos objetos colocados meticulosamente, como si alguien hubiera venido hace poco a ordenar la casa. Aquello desconcertó a Will. ¿Cuándo había estado allí su abuelo por última vez? ¿Y por qué mantener este lugar así mientras la familia entera lo daba por inútil? Recorrió la cabaña despacio, observando cada detalle. La cocina tenía utensilios perfectamente guardados. El dormitorio mostraba una cama tendida con una manta que no parecía haber sido tocada en años, pero tampoco estaba cubierta de polvo. En una de las paredes había fotografías antiguas, algunas amarillentas, otras enmarcadas con más cuidado. Había algo en aquella organización, en aquella limpieza silenciosa, que le hablaba de su abuelo más que cualquier testamento. Como si Henry hubiera tenido un plan secreto, algo que nunca confesó a nadie. Pero lo que realmente captó su atención fue en la sala principal. Mientras caminaba, sintió bajo sus pies una ligera elevación en el centro del piso. Bajó la mirada y vio que un extremo de la alfombra estaba discretamente levantado,
apenas unos milímetros, como si el tejido estuviera tensado hacia arriba. Se agachó, tocó la superficie, sintió un borde duro bajo ella. Algo había allí, algo que no encajaba con la idea de una simple cabaña de madera. Y aunque aún no sabía qué encontraría, fue en ese instante cuando comprendió que su abuelo no le había dejado aquel lugar por capricho. El misterio estaba justo delante de él, esperando ser descubierto. Y él, por primera vez desde la muerte de Henry, sintió que un camino se abría bajo sus pies, un camino que debía seguir hasta el final. La alfombra seguía levantada apenas unos milímetros, pero ahora que Will lo había visto no podía apartar la mirada. Durante unos segundos se quedó inmóvil, preguntándose si debía descubrir lo que se escondía debajo o si estaba a punto de profanar algo que su abuelo había querido mantener oculto. La luz que entraba por las pequeñas ventanas de la cabaña apenas iluminaba el espacio, creando sombras largas que se movían ligeramente con el susurro del viento afuera. Todo parecía contener la respiración, como si la cabaña entera esperara a que él tomara una decisión. Finalmente, obligándose a superar el peso de la duda, se agachó y levantó la alfombra con ambas manos. Lo que encontró debajo no era un simple tablón mal ajustado, ni una mancha en el suelo, sino una puerta metálica perfectamente encajada en la madera, fría al tacto, con una manija robusta que parecía fuera de lugar en una construcción tan antigua. Will pasó los dedos por el borde de la tapa. No había óxido visible, algo sorprendente considerando el ambiente de humedad de la montaña. Parecía haber sido limpiada hacía poco, o tal vez su abuelo había cuidado cada centímetro de la cabaña hasta el final, limpiando lo que fuera necesario sin que nadie lo supiera. Respiró hondo. La sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino también emocional, se hizo más intensa. Tiró de la manija con fuerza, y la tapa se levantó con un chirrido suave, casi elegante, que no encajaba con el aspecto rústico del lugar. Del hueco emergió un aire frío y denso, acompañado por un olor a espacio cerrado, pero no desagradable. Debajo, una escalera estrecha descendía hacia una oscuridad absoluta que ni siquiera la luz del día lograba penetrar. Desde arriba no se veía el final, y la sensación era la de estar observando la entrada a un mundo completamente distinto, uno que había sido construido con paciencia y secreto. Will tragó saliva y se quedó un momento en silencio, tratando de ordenar sus pensamientos. Su abuelo había mantenido ese lugar oculto durante décadas. ¿Qué podía haber allí abajo? ¿Por qué confiárselo solo a él? Encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia la abertura. La luz reveló que las paredes del túnel eran de un material sólido, quizá concreto, lo que significaba que esa estructura no era improvisada ni insegura. Henry había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en construir ese acceso oculto, y por alguna razón había decidido no revelar su existencia a nadie más. Will sintió cómo la curiosidad inicial se mezclaba con un leve temor, pero también con un sentido de responsabilidad. Si su abuelo lo había dejado allí, debía averiguar por qué. Comenzó a bajar, apoyando un pie tras otro con extrema cautela. La escalera era firme, de metal, y no se movía bajo su peso. A medida que descendía, el aire se volvía más fresco, incluso más puro que el del exterior, como si el lugar hubiera sido ventilado regularmente. Cuando llegó al final, la luz del teléfono finalmente alcanzó el suelo, un piso completamente limpio, sin rastro de polvo, como si alguien se hubiera encargado de mantenerlo impecable. Will miró alrededor. La habitación era más grande de lo que había imaginado desde arriba, con techos sorprendentemente altos y paredes lisas, sin grietas ni humedad visible. Lo primero que llamó su atención fue una mesa metálica situada en el centro del espacio. Encima había una lámpara antigua, de esas que funcionan con interruptor giratorio, junto con una serie de papeles perfectamente ordenados. Pero antes de acercarse a la mesa, su mirada se detuvo en las paredes. Había estantes repletos de cajas y más cajas, todas etiquetadas con fechas y nombres de países. En un muro lateral se veían 3 grandes cajas fuertes, empotradas y alineadas como soldados en formación. Aquello no era un simple sótano, era una cámara secreta, diseñada con precisión para guardar algo de enorme valor. Will dio unos pasos hacia adelante,
sintiendo que cada movimiento lo acercaba más al centro de un rompecabezas que su abuelo había armado con paciencia. La linterna iluminó las cajas fuertes y reveló que una de ellas tenía una ligera marca en la superficie del panel frontal, como si los dedos de Henry la hubieran tocado muchas veces. Se preguntó cuántas horas habría pasado allí su abuelo, trabajando en aquel lugar oculto, alejándose del mundo, construyendo un legado que la familia ignoraba por completo. Antes de investigar las cajas fuertes, Will quiso recorrer la habitación para comprenderla mejor. Cada estante contenía cajas cuidadosamente etiquetadas y selladas. Algunas tenían fechas que se remontaban a décadas atrás. Otras mencionaban lugares que apenas sonaban familiares. Se inclinó hacia una caja de madera antigua, bellamente conservada, y pasó la mano por la superficie. Aquello no era acumulación aleatoria. Era una colección organizada con un propósito claro. ¿Pero cuál? Finalmente se acercó a la mesa central. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración, incluso el latido de su corazón. La lámpara tenía el cable conectado, cosa sorprendente considerando lo remoto del lugar. Había electricidad en la cabaña, y por lo visto también en aquel sótano. Encendió la lámpara. La luz amarilla iluminó el espacio con una calidez inesperada, revelando detalles que la linterna no alcanzaba. Fue entonces cuando vio el sobre. Estaba encima de los papeles, colocado con una precisión que resultaba casi simbólica. Tenía su nombre, Will. Lo reconoció de inmediato. Era la letra de su abuelo, la misma que había visto en viejas notas y en las listas de compras que a veces colgaban en el refrigerador. El sobre estaba cerrado, pero no sellado, como si Henry hubiera querido que fuera fácil abrirlo cuando llegara el momento. Will sintió un nudo en la garganta. Aún no estaba listo para abrirlo, no sin antes conocer más de aquel lugar. Apartó el sobre con cuidado y miró los papeles que había debajo. Eran inventarios meticulosamente detallados, listados que describían objetos, cantidades, fechas y procedencias. Al principio no entendió del todo la magnitud de lo que estaba viendo, pero conforme leía unas cuantas líneas más, su respiración se aceleró. Su abuelo no había guardado cosas sin valor. Aquello era una colección histórica, organizada con un grado de dedicación extraordinario. Decidió concentrarse en la caja fuerte que parecía más utilizada. El panel tenía un código numérico. Probó la fecha de nacimiento de su abuelo, pero no funcionó. Intentó la fecha de la muerte de la abuela, tampoco. Probó con fechas significativas que recordaba haber escuchado en conversaciones. Nada. Finalmente, en un impulso que no sabía explicar, introdujo su propia fecha de nacimiento. El mecanismo hizo un clic suave, y la puerta se abrió con una lentitud solemne, como si revelara algo que había estado guardando durante medio siglo. El interior de la caja fuerte brillaba a pesar de la luz tenue. Había estuches de plástico transparente con monedas que parecían intactas, preservadas en cápsulas herméticas. Monedas de oro, algunas con inscripciones antiguas, otras con rostros históricos. Monedas de plata con tonalidades que delataban su antigüedad. Billetes raros, algunos tan frágiles que parecían vibrar con la mínima corriente de aire. Y entre ellos, hojas de certificación, documentos de autenticidad y anotaciones escritas por Henry con fechas, lugares de compra, subastas y comentarios. Will se llevó una mano a la boca, sorprendido. Aquello no era una colección normal. Era un patrimonio histórico, algo que solo un auténtico coleccionista podría haber reunido con años de esfuerzo y conocimiento. Volvió a la mesa central, respirando profundamente para recuperar la calma. Sabía que había llegado el momento de abrir el sobre. Tomó asiento, sintiendo el frío metálico de la silla a través de la ropa, y abrió la solapa con cuidado. Dentro había una carta de varias páginas. La primera línea ya hacía que los ojos se le llenaran de lágrimas. Si estás leyendo esto, Will, significa que fuiste el único en quien confié lo suficiente como para dejarle lo más valioso que tengo. La voz de su abuelo parecía resonar en su mente mientras continuaba leyendo. Henry explicaba que la familia, aunque numerosa, nunca valoró lo que él realmente apreciaba: la historia, el esfuerzo, el tiempo dedicado a preservar objetos que contaban relatos más profundos que cualquier libro. Explicaba que durante toda su vida había construido aquella colección en secreto.
porque sabía que, de compartirla con sus familiares, la venderían sin comprender su importancia. En cambio, Will había demostrado amor desinteresado, respeto y paciencia. No buscaba nada a cambio. Por eso era el único digno de custodiar lo que Henry había querido proteger más que cualquier otra cosa. La carta no era una simple explicación, sino también un legado emocional. Henry pedía a su nieto que no dejara que la colección se perdiera, que la cuidara como un tesoro no económico, sino histórico y personal. Este sótano, escribía, es el corazón de mi vida, el refugio donde trabajé incluso cuando mis manos ya temblaban. Confío en que sabrás entenderlo. Y si decides compartirlo algún día, hazlo con aquellos que realmente sepan ver más allá del brillo del oro. Will terminó de leer con lágrimas silenciosas. La ausencia de su abuelo se volvió más real, pero también más cercana. Sentía que finalmente entendía algo que había estado oculto durante años. El testamento no había sido una injusticia. Había sido un acto de confianza absoluta. Al alzar la vista, miró el sótano con una nueva perspectiva. Todo lo que veía, cada estante, cada caja, cada objeto cuidadosamente etiquetado, era un mensaje. Su abuelo no había dejado la cabaña por descuido o desprecio hacia los demás, sino porque sabía que solo Will sería capaz de entender lo que ese lugar significaba. Y ahora que él había bajado por la escalera y había descubierto aquel mundo oculto, no había vuelta atrás. Tenía un deber, una misión que no había buscado, pero que aceptaba con una mezcla de honor y responsabilidad. Cerró la carta con delicadeza, la guardó en el bolsillo y volvió a mirar la habitación. Sabía que apenas había visto una parte. Todavía quedaba mucho por descubrir, por catalogar y por entender. Pero en ese momento también sintió algo más. Por primera vez desde la muerte de Henry, no se sentía solo. El silencio del sótano era cálido, como si su abuelo lo acompañara desde algún rincón invisible, guiándolo paso a paso. Will permaneció un largo rato sentado frente a la mesa metálica, con la carta de su abuelo aún guardada en el bolsillo, y el silencio del sótano envolviéndolo como una segunda piel. La luz cálida de la lámpara parecía dibujar un pequeño refugio en medio de aquella habitación que, pese a ser subterránea, transmitía una sensación de serenidad profunda. Sentía que cada objeto allí guardado lo observaba, como si fuera testigo del momento en que él asumía la responsabilidad que Henry había dejado en sus manos. Después de unos minutos, se levantó despacio, todavía conmovido, y se acercó de nuevo a la caja fuerte abierta. Había sido solo la primera, y ya había descubierto un tesoro que superaba cualquier expectativa. ¿Qué habría en las otras dos? ¿Y en todas aquellas cajas que llenaban los estantes hasta el techo? La magnitud de lo que tenía ante sí era tan grande que por primera vez entendió que la herencia que le había tocado no era un castigo ni un simple gesto simbólico. Era un mundo entero que solo él había sido considerado digno de explorar. Al recuperar la calma, decidió abrir la segunda caja fuerte. Observó el panel numérico, idéntico al de la primera. Dudó durante un segundo, preguntándose si su abuelo habría utilizado el mismo código o si habría reservado otro significado para esa puerta. Recordó que la primera caja se había abierto con su propia fecha de nacimiento, detalle que le había atravesado el pecho como un reconocimiento silencioso. ¿Qué podría tener un valor igual de íntimo? Probó la fecha de aniversario de sus abuelos, la de nacimiento de Henry, incluso la fecha en que él mismo había empezado la universidad. Nada funcionó. Entonces, casi sin pensarlo, introdujo la fecha del último día que habían pasado juntos. La última salida al médico y luego a tomar un helado. Una tarde tranquila que nunca había imaginado que su abuelo pudiera recordar como algo especial. El panel emitió un sonido breve y la puerta se abrió lentamente, como si confirmara que sí, que ese instante también había sido valioso. Dentro había otra colección, completamente distinta de la anterior. Esta vez predominaban cajas alargadas y planas, muchas de ellas de madera oscura, otras de metal. Will tomó una de las cajas pequeñas y la abrió con cuidado. Dentro encontró una serie de medallas antiguas, algunas con cintas descoloridas por el tiempo, pero claramente bien conservadas. Reconoció símbolos de distintos países, insignias militares, condecoraciones históricas que habían pertenecido a soldados
cuyas historias probablemente se habían perdido en el tiempo. Había medallas de campañas famosas, algunas que había visto solo en libros de historia, y otras cuyo origen debía investigarse. Cada pieza brillaba bajo la luz de la lámpara, como si contuviera un fragmento de la memoria de alguien que había vivido mucho antes de él. Al fondo de la caja fuerte había sobres con documentos doblados. Uno de ellos contenía certificados de autenticidad y cartas originales adquiridas en subastas. Otros tenían pequeñas libretas escritas a mano por Henry, en las que detallaba cuándo, dónde y por qué había adquirido cada pieza. Era evidente que el abuelo no solo había acumulado objetos valiosos, sino que había investigado sus historias, reconstruido sus orígenes y tratado de preservar su significado. Esa atención meticulosa era una prueba más del amor profundo que Henry sentía por aquello que muchos consideraban solo metal viejo o papel sin valor. Will permaneció así un buen rato, revisando poco a poco el contenido de la segunda caja fuerte. Cada objeto parecía contarle algo nuevo sobre la vida de su abuelo, pero también sobre el tipo de hombre que había sido. Alguien que no buscaba reconocimiento ni exhibía sus logros, sino que guardaba su pasión en silencio, como un tesoro que solo compartiría con la persona indicada. Aquello tenía un peso emocional enorme. Por un momento, Will se reprochó no haber preguntado más en vida, no haberse interesado por lo que tenía escondido bajo la superficie de su vida tranquila. Pero la tristeza fue reemplazada por un sentimiento más fuerte. Ahora tenía la oportunidad de descubrirlo todo. Decidió abrir la tercera caja fuerte, aunque no sabía si estaba preparado para lo que podría encontrar allí. Miró el panel luminoso y sintió una punzada en el pecho. ¿Qué fecha sería esta vez? ¿Qué momento consideraría a su abuelo tan importante como para convertirlo en clave? Intentó la fecha de fallecimiento de la abuela, pero el código falló. Intentó la fecha en que Henry había comprado la cabaña, una fecha que había visto anotada en un viejo documento encontrado en un cajón la primera vez que visitó el lugar. Tampoco funcionó. La frustración comenzaba a crecer, pero se obligó a pensar con calma. Si las dos primeras cajas estaban conectadas a momentos importantes para ambos, ¿cuál sería el tercero? De repente recordó algo. Una tarde, hacía años, él y su abuelo habían tenido una conversación profunda sobre el futuro, sobre los miedos que todo hombre siente cuando no sabe si podrá cumplir con las expectativas de los demás. Henry le había dicho que lo único que podía desear era que Will creciera siendo un buen hombre, y que él ya lo era. Esa conversación había sido un punto de inflexión para Will, que había llorado después de volver a casa. ¿Qué fecha podía corresponder a ese recuerdo? Recordó el mes, recordó el lugar en que habían estado, pero la fecha exacta. Después de pensarlo unos segundos, introdujo la fecha aproximada. El panel hizo clic al primer intento. La puerta se abrió con suavidad, como una confirmación silenciosa de que ese día había sido tan importante para su abuelo como para él mismo. El interior de la tercera caja fuerte no contenía monedas, ni medallas, ni documentos históricos. Esta vez había algo mucho más pequeño en cantidad, pero aún más significativo. Había una serie de cuadernos gruesos, encuadernados a mano, algunos con cubiertas desgastadas. Will tomó uno y lo abrió. La caligrafía de su abuelo llenaba las páginas con relatos personales, reflexiones, fragmentos de memoria y sobre todo pensamientos dedicados explícitamente a él. Allí se encontraban las palabras que Henry nunca había expresado en voz alta. Lo orgulloso que estaba de Will, la gratitud que sentía por su compañía cuando los demás se habían alejado, el reconocimiento de su bondad desinteresada. Había páginas enteras dedicadas a sus tardes juntos, a sus conversaciones, al modo en que Will lo escuchaba sin juzgar. Mientras leía, Will sintió que el pecho le ardía. Aquello no era solo un testimonio de cariño, era un legado emocional construido a lo largo de los años, escrito con una sinceridad que nunca imaginó que su abuelo pudiera mostrar. Había otra parte del cuaderno donde Henry explicaba su visión del mundo, su filosofía sobre la historia y el valor de preservar lo que otros olvidan. Era casi como recibir una última conversación, larga y profunda, aquella que no pudieron tener antes de su muerte. Cuando terminó de revisar el contenido de las 3 cajas fuertes, se dio cuenta de que lo que había encontrado superaba cualquier expectativa material.
Lo que tenía en aquel sótano era un testimonio completo de la vida de su abuelo. Sus pasiones, sus secretos, su amor, sus dudas, sus logros silenciosos. Se sintió abrumado, pero también honrado. Aquel lugar no era simplemente una colección escondida. Era un santuario, y su abuelo lo había construido para él. Se levantó despacio, recorriendo la habitación con otra mirada. En cada estante, en cada caja etiquetada, en cada objeto cuidadosamente guardado, había una historia esperando ser contada. Y él, de repente, comprendió que no podía permitir que ese mundo quedara oculto o se perdiera con el tiempo. Era su misión mantener viva esa memoria, no por obligación, sino por amor. Sabía que su familia no entendería jamás lo que había allí. Ellos solo verían cifras y valores, pero él veía almas, vidas, momentos congelados, testimonios de humanidad. Will apagó la lámpara y subió las escaleras con la carta aún en el bolsillo, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el heredero pobre de una cabaña inútil. Era el guardián de una historia que valía más que cualquier fortuna. Cuando Will emergió del sótano y volvió a entrar en la cabaña, sintió que el mundo exterior parecía distinto, como si el aire, la luz y hasta el silencio hubieran cambiado después de todo lo que había descubierto. Cerró con cuidado la trampilla bajo la alfombra, no por miedo a que alguien pudiera encontrarla, sino por respeto a ese lugar que ahora sabía que no era simplemente un escondite, sino el corazón de la vida de su abuelo. Durante unos minutos permaneció quieto en medio de la sala, contemplando cada objeto, cada rincón de la cabaña, con una nueva claridad. Todo tenía sentido ahora. La limpieza impecable, la organización, el silencio cuidado. Henry no había abandonado este lugar. Lo había preservado como un santuario, esperando que su nieto algún día llegara a descifrar el mensaje que había escondido entre esas paredes. Mientras observaba la luz filtrarse a través de las ventanas, el teléfono vibró en su bolsillo. Sabía incluso antes de mirar la pantalla quiénes podían ser. Desde que dejó la lectura del testamento, la familia había intentado contactarlo varias veces. Sacó el teléfono y vio una lista de llamadas perdidas. Su tía Evelyn, 2 de sus primos, e incluso un par de números que no reconocía, pero que imaginó perfectamente de quién serían. No tenía intención de responder, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esas conversaciones. Aún así, no quería hacerlo antes de haber procesado todo lo que había visto en el sótano. Se sentó en una de las viejas sillas y dejó que el teléfono vibrara sin contestar. Pasaron unos minutos antes de que finalmente decidiera devolver la llamada. Más por cerrar un ciclo que por obligación. Comenzó con la tía Evelyn. Ella contestó con un tono de voz exageradamente amable, uno que nunca había utilizado con él antes. Le preguntó cómo estaba. Dijo que había estado tan preocupada por él, que la cabaña podía ser un lugar complicado para estar solo, y que, si necesitaba ayuda para revisarla o incluso venderla, podía contar con ella. Will escuchaba, pero cada palabra le parecía cubierta de un barniz brillante y falso. Cuando ella le preguntó directamente si había encontrado algo interesante, entendió que sus sospechas eran correctas. La generosidad repentina no era más que una máscara. Las otras llamadas fueron variaciones del mismo patrón. Su primo Mark ofreció venir a ayudarlo con el papeleo y le sugirió que quizás la propiedad podría dividirse si él no quería cargar con ella solo. Otro primo, Derek, intentó actuar como si fueran buenos amigos desde siempre y le dijo que estaba pensando en ir a visitarlo para ver cómo estaba todo. Cada frase, cada inflexión, dejaba claro que algo en su comportamiento había cambiado desde la lectura del testamento. Ahora que Will tenía algo que ellos no comprendían, algo que el abuelo había confiado solo en él, todos actuaban como si de pronto fueran una familia unida. Él respondió con educación, pero sin revelar nada. No tenía intención de compartir el secreto de ese sótano con gente que nunca se había preocupado realmente por Henry, y mucho menos por lo que él apreciaba. Cerró las llamadas sintiéndose algo más fuerte, más consciente de su papel en esa historia. Ya no era el joven silencioso que todos ignoraban. Era la única persona que conocía el verdadero legado de su abuelo, y eso debía protegerse. Pasó el resto de la tarde revisando algunos de los cuadernos que había encontrado en la tercera caja fuerte. Cada página que leía
le revelaba algo más sobre la forma en que Henry veía el mundo. No eran simples anotaciones, sino reflexiones profundas, casi íntimas, sobre lo que significa conservar la memoria de los pueblos, de las guerras, de las familias que ya no existen. Su abuelo hablaba de la historia como si fuera un ser vivo, algo que respira, cambia y se transforma. Explicaba por qué las monedas, los billetes, las medallas y los documentos no eran solo objetos, sino testimonios de vidas enteras, de decisiones humanas, de momentos que habían marcado generaciones. Esa pasión se desbordaba en cada línea, y Will comprendía cada vez más por qué Henry había mantenido ese lugar en secreto. Sabía que pocos entenderían la importancia de lo que guardaba allí, que para la mayoría sería solo una colección de cosas antiguas, sin valor sentimental. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Will salió de la cabaña para respirar aire fresco. La luz del atardecer bañaba el bosque con tonos naranjas y dorados, y el silencio del entorno le transmitía una paz que no había sentido en días. Desde allí, observando las copas de los árboles y el sendero que se perdía entre las sombras, comprendió que su decisión estaba tomada. No vendería la cabaña. No permitiría que la colección cayera en manos de personas que no la comprenderían. Y, sobre todo, no dejaría que la memoria de su abuelo quedara enterrada de nuevo en ese sótano. La idea le llegó de golpe, casi como una revelación. Debía compartir ese legado con el mundo, pero no de cualquier manera. No se trataba de vender la colección ni de exhibirla para lucro propio, sino de honrar el trabajo y la vida de su abuelo. Podría organizar una exposición, un espacio dedicado a la memoria de Henry Harper y a las historias detrás de cada objeto. Aquella colección podía inspirar a otros, enseñarles a valorar la historia como él lo hacía, mostrar que incluso en las vidas más silenciosas se esconden pasiones profundas. Pasó los días siguientes investigando cómo hacerlo posible. Leyó los inventarios detallados, clasificó las piezas más significativas, revisó los certificados de autenticidad y organizó todo en carpetas metódicas. Trabajó con una dedicación que sorprendía incluso a él mismo, como si cada pieza que tocaba lo conectara un poco más con Henry. Descubrió que muchas de las monedas raras de la primera caja fuerte habían sido adquiridas en subastas internacionales que él ni siquiera sabía que existían. Las medallas de la segunda caja fuerte tenían historias fascinantes, algunas pertenecientes a soldados que habían participado en acontecimientos históricos importantes. Los cuadernos del abuelo, por su parte, contenían descripciones detalladas de objetos que ahora descansaban en las estanterías, junto con anécdotas personales y emociones que Henry había querido preservar. Con el tiempo, Will contactó con un pequeño museo local dedicado a la historia regional. Les explicó que tenía una colección significativa que quería exponer, pero no mencionó el origen exacto del tesoro ni el lugar donde había sido guardado. El museo mostró interés inmediato, especialmente cuando Will les envió fotografías de algunas piezas. Le propusieron organizar una exhibición temporal y luego, según la respuesta del público, convertirla en una exposición permanente. Aquella llamada confirmó algo que Will ya había empezado a sentir. Estaba haciendo lo correcto. Durante la inauguración de la exposición, Will se mantuvo en un discreto segundo plano, observando cómo la gente admiraba los objetos que su abuelo había guardado durante tantos años. Escuchó comentarios de sorpresa, de fascinación, de respeto. Algunos visitantes hablaban sobre la importancia de preservar la historia. Otros se preguntaban quién habría tenido la dedicación suficiente para reunir semejante colección. Él sonreía en silencio, sabiendo que, aunque Henry no pudiera estar allí físicamente, su espíritu llenaba cada vitrina. Lo que más impresionó a Will fue la reacción de los niños que visitaban la exposición. Observaban las piezas con ojos brillantes, hacían preguntas. Querían saber cómo alguien había podido recopilar tantas historias del mundo. En ese momento comprendió que la misión de su abuelo seguía viva: inspirar, enseñar, preservar. La noticia de la exposición llegó rápidamente a oídos de su familia. Algunos lo llamaron de nuevo, esta vez con un tono más serio, tratando de mostrar interés genuino. Algunos incluso le preguntaron si esa colección provenía de Henry, pero Will no dio detalles.
Solo dijo que estaba honrando la memoria de su abuelo de la forma en que él habría deseado. Aquellas palabras fueron suficientes para provocar un silencio incómodo al otro lado de la línea. Por primera vez, entendieron que habían subestimado no solo el valor de la cabaña, sino también a la persona que su abuelo más había apreciado. Días después de la inauguración, Will volvió a la cabaña para pasar un momento de tranquilidad. Bajó al sótano, encendió la lámpara de la mesa y se quedó mirando todo con una mezcla de nostalgia y gratitud. El lugar ya no le parecía oscuro ni misterioso, sino cálido, lleno de vida. Sacó la carta del bolsillo y la leyó una vez más, dejando que cada palabra volviera a llenar el silencio. Al terminar, levantó la vista hacia las estanterías repletas. Comprendió que, aunque parte de la colección ahora estaba en exhibición, ese sótano seguiría siendo el corazón de su misión. Sería el lugar al que volvería para seguir descubriendo, aprendiendo y honrando a su abuelo. La cabaña ya no era una herencia ridícula. Era el regalo más profundo que había recibido en su vida. Apagó la lámpara, subió la escalera lentamente, cerró la trampilla y colocó la alfombra encima. El bosque esperaba afuera con su silencio eterno, y mientras salía al aire fresco de la montaña, Will sintió una certeza firme en su interior. Había encontrado no solo un tesoro, sino un propósito, y sabía con absoluta claridad que su abuelo estaría orgulloso. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Mira otros videos del canal, te esperan muchas sorpresas. Comparte este video con tus amigos para que ellos también conozcan la verdad.